Bienvenidos a Tres Coches. Esta vez tenemos una comparativa. Vamos a ver dos tipos de vehículo diferentes. Los dos son híbridos, pero tenemos un híbrido eléctrico y un híbrido a autogás GLP. Por un lado el Toyota RAV4 y por otro lado el Subaru XV. Vamos con ello. Vamos a empezar hablando de la tecnología de uno y de la tecnología del otro. Esto es lo que siempre llamamos híbrido, pero en realidad es un híbrido eléctrico, un HEV, un HEV, como lo quieras llamar. No es enchufable y lo que tenemos es un motor de gasolina con una batería y motor eléctrico. Y en este caso, en el Subaru XV, lo que tenemos es un motor gasolina al que vamos a nutrir o bien con gasolina o bien con autogás, con GLP, que es, como ya sabréis, gas licuado de petróleo. Las diferencias son muy importantes porque evidentemente a nivel tecnológico el Toyota RAV4 y cualquier híbrido eléctrico es algo bastante más elaborado y bastante más sofisticado. Tenemos un motor gasolina, tenemos un motor eléctrico y tenemos el tanque de combustible típico y la batería eléctrica. En los eléctricos puros son de iones de litio las baterías y en este caso son baterías bastante más simples y bastante menos costosas y también más pesadas. Y en este coche pues evidentemente tenemos una tecnología más simple porque tenemos exactamente el mismo motor gasolina que tendríamos en un coche solo gasolina, pero tenemos un tanque de GLP que va a nutrir de forma complementaria, digamos, al tanque de gasolina. Lo único que se hace es, en algunos casos, añadir una serie de, digamos, refuerzos, de conductos especiales para el GLP, pero básicamente es exactamente lo mismo que tendríamos en un coche gasolina. Ahora bien, ¿en qué se traduce una tecnología y la otra? Pues ahora vamos a ir repasando punto por punto cuál es la experiencia cuando llevamos un coche y cuando llevamos el otro. Vamos a empezar por un punto esencial: rendimiento y consumo. Como os decía, tenemos el motor gasolina, hasta ahí se comporta como un coche gasolina, pero tenemos también un motor eléctrico y la batería eléctrica. En ese punto tenemos las ventajas exactamente las mismas que en un coche eléctrico. Siempre que tengamos batería disponible, siempre que avancemos desde parado, vamos a tener una respuesta instantánea, porque los motores eléctricos ya sabemos que en cuanto le pisas, la entrega de par es instantánea y completa. La curva no existe de una manera lineal ascendente, sino que es pum y ahí se queda. En este caso el rendimiento, en el caso del Subaru XV, en el caso de un híbrido GLP, el rendimiento es distinto porque el motor es térmico y además hay que tener en cuenta que con el GLP vamos a perder un poco de potencia. Importante, en la experiencia de uso, esa pérdida de potencia, siempre que el motor sea un poquito holgado, no la vamos a notar. No es algo tan notable como se habla en algunos foros, como comentan algunos expertos, pero existe, a nivel técnico sí que existe. En este coche tenemos primero la entrega del motor eléctrico, después entra, siempre que sea necesario, el motor gasolina en funcionamiento. Y hay que tener en cuenta también el tipo de transmisión que tengamos. En un coche con GLP podemos tener un cambio automático o un cambio manual, mientras que en los híbridos eléctricos vamos a tener siempre un cambio automático que se encarga de gestionar completamente todo. Evidentemente, según la tecnología de la transmisión, vamos a tener una mejor eficiencia, un mejor aprovechamiento de las prestaciones del vehículo o una peor. Para mi gusto, la ventaja del GLP es precisamente que podemos tener una transmisión manual y a los que nos gusta una transmisión manual es la opción idónea. No obstante, en este caso, en el caso de Toyota, tenemos un cambio de los de tipo variador continuo. Cada uno tiene su nombre, no tenemos velocidades a no ser que entremos en el modo secuencial, que sí que tiene una serie de relaciones prefijadas, por así decirlo, simuladas. Así que todo el abanico es constante y el sonido del motor térmico pues no es lo más agradable del mundo, porque vamos exactamente igual que en una scooter infinito, ¿vale?
En este coche en realidad pasa exactamente lo mismo porque nos lo han dado con transmisión automática, muy parecida, también con cambios prefijados, y la experiencia es prácticamente la misma. Tanto en uno como en el otro sí perdemos eficiencia o rendimiento, aunque los dos son motores más o menos holgados y no es algo especialmente notable. A nivel de consumo, sin embargo, en este hay que decir, en el híbrido eléctrico hay que decir que ese motor eléctrico y esa batería nos ayudan a reducir puntualmente a cero el consumo, por lo tanto la media entre lo que consume el motor gasolina y lo que hace el eléctrico nos queda una media más baja, y en este, sin embargo, el funcionamiento en GLP nos va a subir en torno a 1 litro de media. Es importante lo que vamos a tratar en el siguiente punto, que es al final el balance de precio, el balance de gasto, más allá del consumo. Vale, como os decía, el consumo es muy diferente entre un tipo de híbrido y el otro, pero a la hora de la verdad, ¿cuánto vamos a tener que gastarnos en uno y cuánto vamos a tener que gastarnos en el otro? La autonomía en los dos tipos de híbridos es muy generosa. En los híbridos eléctricos, tanto más, cuanto mayor sea la capacidad de la batería y cuanto más aprovechemos la recuperación energética. Y en los híbridos con GLP la autonomía es todavía más generosa porque tenemos exactamente el mismo depósito de gasolina que ya tendríamos en el modelo con motor gasolina, y además un tanque de GLP que puede tener capacidades diversas, pero que se añade a lo que ya tendríamos de normal. Importante, voy a dar datos exactos de estos dos coches. Evidentemente va a cambiar en función del híbrido que escojamos, en función del modelo concreto que vayamos a mirar. Pero en estos coches en concreto, los datos son: en el Toyota RAV4 he gastado yo personalmente una media de 6,2 litros a los 100, y en el Subaru XV una media de 8 litros a los 100. La ventaja del GLP es que cuesta prácticamente el 50% de lo que cuesta la gasolina. Es decir, que el gasto a nivel práctico es casi como si hubiéramos hecho una media de 4 litros a los 100 con respecto a un gasolina. Creo que queda más o menos claro. Y en este, sin embargo, el gasto a nivel práctico va a ser exactamente el mismo que si tuviéramos un coche gasolina. Así que en este caso, evidentemente, el que ganaría de la mano del bolsillo única y exclusivamente sería el híbrido con GLP autogas. No obstante, hay que tener en cuenta que, como decía, el híbrido eléctrico se beneficia de la recuperación de energía. En función de las frenadas vamos a ir recargando la batería. Además, podemos gastar absolutamente cero cuando utilicemos el modo eléctrico. Quien realmente ganaría esta batalla en concreto es el híbrido eléctrico enchufable. Coches como por ejemplo el Mitsubishi Outlander F.E.V., que os saldrá a la prueba ahora por arriba, por la izquierda o por la derecha. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, 50 km de autonomía en modo 100% eléctrico, podemos utilizar 45 km al día, por ejemplo, y recargarlo directamente en el enchufe. De esa manera, en realidad, estaríamos usando el coche como si fuera un eléctrico puro. Aquí dependemos de la recuperación energética con el funcionamiento del motor térmico y con el funcionamiento de la frenada regenerativa. Y en el caso del GLP, a voluntad, siempre que tengamos restante combustible de este tipo, vamos a poder utilizarlo. Y sí que hay que tener en cuenta, claro, que la disponibilidad del autogás no es la misma que la de la gasolina, ni tampoco la electricidad en el caso de un híbrido enchufable. A modo de conclusión, como siempre hacemos, los dos son híbridos, uno con una tecnología, el otro con otra tecnología. Nos faltaría, como comentaba, especialmente el híbrido eléctrico enchufable, aunque tenemos otras opciones como el GNC. Pero bueno, estas son las que parecen que son las opciones predominantes, las que más están convenciendo. A nivel legislativo, a nivel legal, son exactamente igual de híbridos, tanto en el uno como en el otro tenemos la etiqueta eco. En ese sentido no nos importa uno ni nos importa el otro. Por precios, además, pues tampoco es que anden en algo muy diferente, pero el GLP sí que nos puede suponer un sobrecoste porque no siempre lo instalan de fábrica, sino que hay que hacer una adaptación y no todos los modelos gasolina se pueden adaptar. También en los de GLP no es el mismo precio la versión
gasolina pura que la versión gasolina y autogás. No obstante, las diferencias son las que os he ido comentando. Al fin y al cabo, uno tiene unas ventajas, como por ejemplo la autonomía o el gasto, digamos, efectivo, y el otro tiene otras ventajas, como un rendimiento notablemente superior y unos consumos, al fin y al cabo, más ajustados. Al final lo que quería era que sepáis pues cuál es la experiencia cuando te montas en uno, cuando te montas en el otro, pero como he dicho a lo largo de todo el vídeo, hay que tener en cuenta que evidentemente todo esto varía en función de un modelo y de otro. No todos los híbridos eléctricos son iguales y no todos los híbridos gasolina con autogás son iguales. Pero bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo. Si tenéis alguna pregunta más concreta, algo que no se haya comentado en el vídeo, alguna pregunta más específica, dejadlo en el cajón de comentarios. Y ya sabéis, no olvidéis dejarle un me gusta si os ha gustado, si no, no hace falta. Bueno, sí. Y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos en la siguiente.